¿Y sabes qué tan importante es esto? Porque si Dios quiere usar tu vida, pues con un propósito primero tienes que ser sanado. Recuérdense dos cosas importantes que Jesús dejó en su palabra. Son 66 libros reducidos en dos cosas. Una, amarás a Dios con toda la fuerza de tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? La segunda, exacto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero para amar al prójimo, primero te tienes que amar a ti mismo. Y para amarte a ti, primero tienes que estar sanadas tus heridas, tener tu identidad de quién eres en Cristo. Y espero que si te paraste hoy en el espejo has dicho: ay, Señor, te mandaste, wow. Yo soy creado a imagen y semejanza de Él. Amén. Así que le voy a invitar al pastor aquí, César Castro Jr., si puede compartir esta palabra del día de hoy. Amén. ¿Cuántos están bendecidos, mi hermano? Qué bueno verlo. ¿Por qué no se voltea y le da una sonrisa al que tiene a la par? Dígale: el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Sabes, estamos, como bien decía el pastor, culminando esta serie este domingo, una serie hermosa que nos ha traído durante 5 fines de semana, contando sobre sanando la imagen interior y restaurando realmente el cómo nos vemos, no con nuestra vista distorsionada, no con nuestro corazón, sino cómo nos vemos delante de Él, cómo nos vemos delante de su presencia, cómo Él nos ve, qué planes tiene para nuestra vida, qué planes tiene Él para nosotros. Dile que tienes a la par: no se trata de tu mirada limitante, dile, sino de todo lo que Él ve, todas las oportunidades que Él ve, la vida perfecta que Él diseñó para ti. Y hoy estamos culminando esa serie con gozo, y hoy tengo el privilegio y la bendición de poder hablar y poder tratar de consolidar todas las enseñanzas que has recibido durante estos fines de semana y poderte hablar sobre una imagen realmente restaurada. Así que yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás un momento y que le entreguemos el control al Espíritu de Dios y que le digamos: Padre, gracias porque estamos en este lugar. Y hoy venimos, Señor, delante de ti a clamar por discernimiento, Señor, revelación, y para que esta semilla que va a ser sembrada en nuestro corazón, Señor, pueda dar fruto a su tiempo, Señor. Hoy, Padre, recurrimos a esa persona que tú dejaste, Señor, cuando tú te retiraste humanamente en esta tierra, Señor, pero nos dijiste: aquí les dejo un consolador, y ese es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y hoy reconocemos que es tu Espíritu, Señor, quien nos da revelación, nos da entendimiento, nos da discernimiento para entender los principios del reino, Señor. No con una mente humana, no con lógica humana, sino con el corazón, con un espíritu de hijo, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te damos, Señor, la prioridad sobre este lugar, y te damos toda la gloria y toda la honra. Te pertenece solo a ti, Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Sabes, mi hermano, cómo Dios lo arma todo, porque hemos estado en el estudio bíblico que tenemos aquí los viernes. Te cuento que aquí tenemos todos los viernes a las 6:30 de la tarde, nos reunimos aquí presencialmente a tener un estudio bíblico, y hemos estado leyendo acerca de Lucas. Este último viernes leímos Lucas 20, nos queda únicamente los últimos 4 capítulos y terminamos el libro de Lucas. Amén. Y ha sido una bendición, y precisamente este viernes que hablábamos sobre Lucas capítulo 20, hay una parte, y cabal conectaba todo y le decía a Dios: cómo tú eres tan perfecto, porque Lucas 20 te habla de una parte puntual sobre la imagen de Dios, y luego la vamos a tocar un punto. Pero cayendo a lo que hemos visto a raíz de toda esta serie, lo que hemos venido estudiando, lo que hemos venido leyendo, hemos estado aprendiendo desde que Dios primero empezamos que Dios era imposible para Él sanar algo que yo fingía. Cuando yo fingía estar bien, cuando yo fingía ciertas áreas de mi vida, era imposible que Dios trabajara con ellas. Todos sabemos que si algo Dios ama es la brutal honestidad. Si algo tenía David cuando David fallaba, porque sabemos que David no fue perfecto, pero David sí tenía algo, y es que regresaba a su presencia todo el tiempo a reconocer que se había equivocado. Y hay una frase que hace un eco en mi corazón, y que creo que es una de las palabras tal vez más poderosas de las que David inconscientemente oró, y es: Señor, examina mi corazón. Ningún hombre está registrado en la palabra de Dios que le había pedido al Señor que examinara su corazón. David sí le pidió y le dijo: Señor, examina y escudriña mi corazón. Y incluso le dice, parafraseando la Biblia, le dice: escudriña mi corazón, para que si hubiera algo que no te agrade, Señor, dame un corazón conforme a ti.
Eso es alguien que está negándose a sí mismo, alguien que está muriendo a su ego, porque hemos aprendido que es imposible que Dios habite en un corazón y que comparta el trono con el ego. O sea, para que Dios pueda reinar en nuestra vida es necesario que ese ego sea aplastado, sea doblegado, para que el trono de tu vida lo ocupe Cristo. Es imposible compartir y decir, Señor, no, por ratitos voy a ser yo y por ratitos vas a ser tú. Es imposible realmente. Si quieres una vida transformada, quieres una vida con propósito, es tiempo de soltar el control. Y es lo que hemos estado hablando mucho en Lucas, que son los principios del reino. Luego hablamos en la serie, nos hablaron después de que Dios no puede sanar lo que fingimos. Luego hablamos de la culpa a la gracia, ¿se recuerdan? Cómo Dios nos recordaba de cómo Él nos trae de una naturaleza pecaminosa y cómo nos trae de una naturaleza muchas veces de culpabilidad. Muchos vivimos aún bajo una lupa de la culpa y no vivimos según la gracia y la libertad que Dios nos ha dado. Y aquí nos marcaban una línea y nos decían, tampoco gracia quiere decir libertinaje o pecar con licencia. No, sino al final el entender la gracia de Dios es que entiendo a tal grado el amor de Dios, que ese mismo convencimiento me mueve a vivir conforme a lo que Él busca, vivir conforme a su palabra, pero libre de la culpa. Y luego hablábamos después de esto, nos hablaron sobre el valor, el verdadero valor que viene de Dios. Pero Luis hablaba ese domingo y lo decía, hablaba también sobre el cómo restauramos el corazón de las mamás. Cómo ¿se recuerda el día de la madre que tuvimos el desayuno? Hablaban restaurando el corazón de mamá. Y nos hablaban la importancia muchas veces también de, más tú, si tú eres papá, si tú eres mamá, la importancia que tienes delante de Dios de sanar tu corazón. Porque el no sanar tu corazón lo único que hace es repetir patrones generacionales, porque no pongo un límite, no pongo un alto y no sano para que luego mis hijos, mis nietos, mis bisnietos crezcan en un hogar formado y sano, crezcan en un hogar en el cual ha sido restaurado y el amor de Dios habita en medio. Y luego hablamos también sobre libres de la comparación, ¿se recuerda? De que cómo muchas veces vivíamos constantemente comparándonos y que esto nos quitaba y nos robaba el gozo, porque el estar comparándonos es imposible mantener la vista enfocada, haciendo lo que Dios me mandó a hacer, persiguiendo la pasión, el sueño que Dios me mandó a perseguir, si constantemente estoy volteando a la par, volteando atrás. ¿Qué está haciendo el de la par? ¿Qué está haciendo? ¿Qué logró el hermano? ¿Qué logró el vecino? ¿Será que tiene lo que yo tengo? ¿Será que yo tengo más? ¿Será que? ¿Cuántos de nosotros nos robaba la paz y nos perdíamos lo más importante? No solo la paz, sino pierdes el enfoque por vivir en una vida de comparaciones. Y hoy, pues, para poder cerrar esta serie, quiero hablarte ya de una imagen restaurada después de haber pasado todo ese proceso. Y si yo pudiera centrar en una frase esta prédica, yo creo que esta frase encierra lo que hoy quiero compartirte este domingo, y es: cuando Dios termina de sanar lo que la vida rompió. Amén. Y quiero invitarte a que me acompañes a 2 de Corintios capítulo 3 y su verso 18. 2 de Corintios capítulo 3 y su verso 18. Dime amén cuando lo tengas. Si no traes tu Biblia, lo vas a poder ver aquí en la pantalla. Amén. Así que dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Qué pasaje tan hermoso y hay algo poderoso entre líneas que muchas veces lo pasamos por alto. Dice: así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos, ¿en dónde? ¿En qué? En un espejo. Mi hermano, muchas veces llevamos una idea, una imagen de nuestra vida, pero no es la imagen real que nosotros estamos captando, sino muchas veces la imagen que tenemos de nuestra vida, la imagen que tenemos de nosotros mismos, es como cuando un espejo se rompe. ¿Sí? ¿Usted ha roto alguna vez algún espejo? Cuando un espejo se rompe y tú te quieres reflejar frente a ese espejo, el problema no es tu rostro, el problema es el espejo. ¿Sí? Por más que tú te quieras ver, no te vas a lograr ver, te vas a ver distorsionado, porque el problema es el reflejo. Y muchos vivimos años creyendo que estamos viendo quiénes somos realmente.
Pero cuando en realidad estamos viendo una visión rota de lo que realmente fue el diseño original de nuestra vida para Dios. Muchas de las cosas que de la vida que tú estás viviendo, y lamentablemente te tengo que decir, muchos de los procesos que te ha tocado pasar son las decisiones que tomaste ayer. Y la vida que tú tengas mañana son las decisiones que vas a tomar hoy. ¿Sí? Es matemática simple. Amén. Sería loco querer pretender tener una vida distinta si sigo tomando las mismas decisiones, dice por ahí el dicho. ¿Sí? Eso es ser loco, querer que mi vida cambie y si sigo siguiendo y sigo haciendo los mismos patrones. Así que muchas veces el reflejo que tenemos nosotros de nuestra vida realmente no es la visión que Dios diseñó originalmente para nosotros, sino es una versión rota por el rechazo muchas veces. Es una visión tal vez rota por los errores, por la culpa, por las palabras que muchas veces marcaron nuestra vida y marcaron nuestra autoestima, y hemos crecido y hemos mantenido ese pensamiento y ha anidado en nuestra mente, en nuestro corazón, pero es simplemente un espejo roto. No eres tú realmente. Amén. Es el reflejo de una imagen distorsionada por el pecado, y vamos a ver después, y lo hablamos un domingo y quiero recalcarlo hoy otra vez. Pero es imposible entender mi verdadera imagen delante de Dios si antes yo no soy brutalmente honesto y no le doy acceso a mi corazón para que Él sane lo que necesite sanar. Hablábamos este viernes y nos dábamos cuenta, mi hermano, hay pasajes en la Biblia que uno dice, ah, la gran, cómo la gente podía ser tan dura o tan terca. Por ejemplo, cómo los fariseos podían mantenerse en la postura de crucificar a Cristo, incluso viendo a un muerto saliendo de un sepulcro cuando resucitó a Lázaro, viendo cojos levantarse, viendo ciegos recuperando la vista. Cómo estaban tan cegados espiritualmente los fariseos que simplemente, ahí es donde hablábamos el viernes y decimos, llega un punto donde las personas, por más que vean la evidencia de Dios en su vida, ya es una necedad. Ya es una necedad. Yo publicaba en son de broma esta semana y ponía por ahí una frase, pero me da risa cuando la leí porque es verdad. O sea, cuando uno ya tiene esto, menso el que no le entregue su vida a Cristo. Después de toda la evidencia que está viendo, después de ver el cambio de vida, después de ver testimonios, después de ver gente restaurada, después de ver la mano de Dios obrando en tu vida, y que todavía mantengas la postura de decir no, estoy esperando aún. Hay muchos dicen, estoy esperando aún una confirmación, y Dios dirá, ¿qué otra confirmación quieres que haber puesto a mi hijo en la cruz y que haya entregado su vida por ti? ¿Qué más necesitas como prueba para que realmente te muevas a la vida que diseñé para ti? Hablábamos de esta en el capítulo 20, de cómo los fariseos se habían cegado, y a pesar de que miraban las señales de Cristo, a pesar de que miraban a Cristo obrar, ellos empecinados en crucificarlo, empecinados más, en vez de escuchar esas joyas en sus lecciones, cuando él soltaba cada parábola, cuando él soltaba cada lección, ellos estaban más preocupados por buscar entre líneas qué decía para ver cómo lo hacían caer, que realmente aprender teniendo a Dios enfrente, predicándoles, enseñándoles los principios del reino. Y por eso esta serie puede ser muy hermosa, esta serie puede ser muy preciosa, y tú dirás, qué prédica más linda, pero esta serie no va a tener ni un solo efecto si tú no tienes la valentía de verte frente a un espejo y decir, necesito trabajar conmigo. Necesito trabajar conmigo antes de seguir culpando al resto. Porque es muy fácil heredarle la responsabilidad al resto, decir, no, es que el resto tiene la culpa, el resto es el que me enoja, no, es que el resto es el que me hace reaccionar así, es que es mi trabajo, es que es mi entorno, pero realmente el responsable de la sanidad espiritual llega a un punto donde tú conoces de Cristo, tú aceptas, pero la responsabilidad de seguir sanando viene únicamente de ti. Si tú tomas la decisión de decir, quiero una vida distinta, quiero una vida que no quiero que mis hijos repitan los mismos patrones que yo repetí, no quiero que mis nietos lleven los mismos errores que yo cometí. Si tú realmente quieres una vida distinta, la decisión solo la puedes tomar tú y nadie más la puede tomar por ti. Nosotros podemos orar, nosotros podemos invitarte aquí, nosotros podemos hacer grupos bíblicos, podemos hacer retiros, podemos hacer encuentros, podemos hacer ayuno de 40 días, 40 noches si quieres, pero si tú no decides en tu corazón confrontarte y ser honesto, brutalmente honesto contigo, nada va a pasar, nada va a cambiar.
Y entonces sigues tratando de buscar verdades teológicas, porque a veces nos volvemos muy espirituales y queremos buscar verdades espirituales y muy teológicas, y nos volvemos muy como los fariseos. Al final rebuscamos aquellas lecciones cuando Dios sabemos exactamente el área que tenemos que atacar, pero la evadimos. La evadimos buscando que cuando me den una palabra, cuando me lo confirmen, y Dios dirá: sabes exactamente lo que tienes que hacer, solo sé valiente, esfuérzate y hazlo. Deja de evadir tu responsabilidad. Amén. Deja de revolcarte dentro de lo mismo y toma una decisión de tener una vida distinta. Y si leíamos Juan capítulo 8 verso 32, vamos a leer Juan capítulo 8 verso 32 de nuevo. Y dice: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Es imposible ser libre si no ataco mi vida bajo una lupa de la verdad. Tú puedes fingir aquí lo que quieras y nosotros te vamos a creer. Tu hermano te va a creer, el vecino te va a creer, pero solo tú, a solas, en los momentos de intimidad, cuando estás contigo mismo, sabes realmente qué áreas tienes que trabajar en tu vida. Por eso David decía algo muy poderoso y decía: Señor, examina. Esto es que es tan poderosa esta oración, porque David baja a un nivel más profundo y dice: Señor, examina las intenciones de mi corazón. Porque yo puedo hacer algo por ti, pero realmente las intenciones eran rectas. Yo puedo venir y bendecir a alguien, pero la intención del corazón ¿estaba alineada a la intención del Padre? ¿O lo estoy haciendo para yo mismo ser bendecido? ¿O lo estoy haciendo para verme? Así como los fariseos, que les gustaba que todo el mundo los viera cuando iban a hacer algo bueno, ¿Cuáles son las intenciones del corazón cuando hacemos? Y ese es algo que yo creo que debe ser una lupa para el creyente, y debería de ser una introspección que nosotros como creyentes de Cristo deberíamos de pasar todos los días en nuestra vida, cerrar la noche diciéndole: Señor, examina mi corazón. Examina las intenciones con las que hago las decisiones que tomo, las intenciones de mi corazón cuando digo lo que digo, cuando hago lo que hago. Porque no solo son las obras, ¿qué intenciones hay detrás de esas? ¿Qué intenciones hay en mi corazón cuando hago ciertas actitudes? Tú lo sabes, ¿sí? Cada uno sabe. Y no hay nada más poderoso que alinear esas intenciones al corazón del Padre, que decirle: Señor, examina mi corazón, examina mis intenciones. Y si detectas algo, Señor, una intención que está fuera de tu plan, que está fuera de tu reino, alíneala. Y esa era una oración que yo creo que fue lo que cautivó el corazón del Padre con David, porque era el único hombre que se atrevió a decirle: Señor, examina mi corazón, y si encuentras algo gacho, arréglalo, Señor. Algo, cualquier cosa, aquella intención que no está alineada a ti, Señor, arréglala. Amén. Y es que quiero que entiendas algo. Yo no sé, y vuelvo a preguntar: ¿cuántos aquí desean ser restaurados totalmente? Amén. Y quiero dejarte el primer paso para ser restaurado. Punto número 1. Hoy no tenemos a Rudy en la batería, diría Ramones, pero punto número 1. Para poder ser restaurado, la restauración comienza el día que dejas de actuar. La restauración comienza el día que dejas de actuar o dejas de fingir. Ese día Dios empieza a restaurar. Mientras sigas fingiendo que está bien, mientras sigas fingiendo que no está sucediendo nada, Dios no puede actuar. Yo les decía muchas veces, la casa, yo no sé cuántos tienen mascotas, pero muchas veces con los que tienen perritos sabrán que cuando hacen pues una gracia, hacen pipí, por ejemplo, y no lo vas a limpiar en el momento, que tiene la costumbre la gente: le pone un periódico encima, ¿no? Y sigue haciendo lo que está haciendo, pero la gracia sigue ahí. Y así somos con el corazón muchas veces. Sabemos que hay faltas de perdón, sabemos que hay amarguras, sabemos que hay tantas cosas en el corazón, y en vez de tratarlas y limpiarlas, lo que hacemos es como colocarle un periódico para disimular que no está ahí. Pero sabemos que ahí sigue, la herida ahí sigue supurando, la amargura sigue brotando cada vez que tocan la herida.
Las reacciones explosivas, las malas decisiones siguen saliendo. ¿Por qué? Porque hemos decidido ponerles periódico en vez de atacar de raíz lo que tenemos que sanar en nuestro corazón. Amén. ¿Cuánto les está hablando el Señor? No, mira, esa es la gracia de Dios, que Dios nos habla con amor. La vida te pasa la lección, pero sin ese amor. ¿Ven? Vamos al punto número 2. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos capítulo 8 y el verso número 1. Y dice: ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto número 2. La gracia de Cristo limpia lo que el pecado ensució. Cuando vemos en Génesis, y no me voy a regresar a Génesis, te lo dejo de tarea para que leas Génesis capítulo 1. ¿Cuántos recuerdan el pecado original? Cuando tú lees lo que realmente el enemigo atacó en el pecado original, no fue directamente que desobedecieran a Dios. Lo que atacó el enemigo era la imagen que Adán y Eva tenían de ellos mismos. Porque lo primero que la serpiente les dice, les pregunta: ¿y qué es lo que Dios les dijo que no podemos comer y beber no podemos comer de este fruto? Y lo primero que les cuestiona es: ¿por qué no pueden comer? Ustedes no saben que si comen serán semejantes a Dios. ¿Qué es lo primero que ataca? Serán semejantes lo primero que ataca es la autoimagen que ellos tenían. El autoestima, la autoimagen que ellos tenían de ellos mismos y de Dios mismo. Y es que el diablo no te va a atacar, lo primero que va a atacar en ti es la visión y la imagen que tú tienes de tú mismo. Porque si él logra distorsionar esa imagen, tú vas a tomar malas decisiones, vas a tomar un rumbo equivocado, vas a vivir una vida reaccionando, una vida de dolor, una vida sin perdón, una vida llena de amargura. ¿Por qué? Porque distorsionó tu imagen. Y es por eso que es tan importante saber quiénes somos en Cristo Jesús, quiénes somos en Él. Y lo primero que Satanás ataca en el pecado original es la imagen. Y es que la culpa te recuerda quién fuiste, pero la gracia te recuerda quién eres. Esa es la diferencia. La culpa te recuerda quién fuiste, la gracia te recuerda quién eres hoy. Amén. Hablábamos en Lucas capítulo 20 sobre la parábola cuando Jesús cuando los fariseos quieren entrampar a Jesús en las parábolas que él daba. Y esta es la famosa parábola, ¿se recuerdan? Cuando le dicen: hoy sí vamos a ver cómo le metemos un gol a Jesús para que se vaya preso y que diga algo fuera de lugar. Y le hacen una pregunta capciosa. La pregunta era muy malintencionada. Y le dicen: Señor, ¿es lícito pagar impuestos? ¿Deberíamos nosotros de pagar impuestos? Y esta tiene una connotación realmente fuerte. Y quiero buscar las anotaciones del viernes porque quiero que me entiendas, porque es que tiene una connotación tan fuerte. No se trataba simplemente de una moneda, sino era algo más. Yo no sé si tú sabías, pero la moneda de la que se referían ellos cuando le preguntan a Jesús si era lícito pagar impuestos, la moneda tenía inscrita la figura de Tiberio César, que era el emperador de ese momento. Y debajo de la cara de Tiberio César, la moneda llevaba una inscripción en latín que decía: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Tiberio César, hijo del divino Augusto. Como todos los que han estudiado, los que han leído la palabra, se darán cuenta que la figura del emperador en ese momento de Roma era una figura prácticamente infalible. O sea, si el emperador decía algo, por más que fuera una mala decisión, tenía que decir: sí, hagámoslo, que la gente sabía que era una pésima decisión, pero era la infalibilidad del emperador. Por eso se autonombraban como divinos, prácticamente se sentían dioses siendo hombres. ¿Y sabes por qué esta connotación tan fuerte? Porque cuando le dicen a Jesús si es lícito pagar impuestos o no, no solo era el valor de la moneda, sino realmente había un contexto de idolatría detrás de ello. ¿Tú te imaginas para los judíos
el golpe en su orgullo, saber que ellos tenían que comerciar con una moneda y tenían que comer con una moneda, tenían que comprar y vender y subsistir con una moneda que llevaba la inscripción de idolatría. Para un judío, su orgullo de como pueblo de Dios, aplastado de que todos los días tenían que comprar el pan de la mesa con una moneda que llevaba una inscripción y una frase, adorando a un hombre. ¿Te das cuenta de la connotación espiritual que tenía esta pregunta mal intencionada que le hicieron a Jesús? Y viene Jesús, y lo hablábamos el viernes, y es que Jesús nos da una lección, mi hermano, y es sagaz, es sabio para contestar y con una autoridad. Y viene Jesús y lo primero que les dice es: páseme un denario. Y le pasan una moneda y les dicen: ¿de quién es la imagen que ven ahí? Dicen: es la imagen de Tiberio César. Ok, ¿qué le responde? A ver quiénes han leído esa parte. Es famosa. Y darle a Dios lo que es de Dios. La moneda, si tiene, lo primero que les pregunta, él no se va sobre si tienen que pagar, no tienen que pagar. Les cambia la retórica de la pregunta y les dice: la imagen de quién ven. La moneda representa, mi hermano, el sistema corrupto de este mundo. Y muchos dirán: ay, no quiero decirte que el ser bendecido, el poder tú tener recursos sea malo. Es el propósito por el cual los tienes. Pero el sistema sigue siendo corrupto. El sistema sigue siendo sucio. Por más que tú quieras pintarlo, el sistema de este mundo está corrompido desde su fundación. Y es por eso que ves una desigualdad tan grande. Hay gente que tiene demasiado y hay personas que no tienen nada. Y yo lo decía en una prédica: realmente cuál es la labor de la iglesia, es ser justos con lo que Dios nos da. Si Dios nos da, es para que nosotros demos, es para que bendigamos. Amén. Es el propósito de ser bendecidos. Entonces Jesús les dice: ¿qué ven aquí? Le dicen: veo la imagen de Tiberio César. Y prácticamente era lo que representaba el sistema corrupto, el sistema terrenal. Pero luego les cambia la pregunta y les dice: ¿y dar a Dios qué? Lo que es de Dios. Si la moneda tenía la imagen del emperador, ¿qué es lo que tiene la imagen de Dios? Porque si él está haciendo esta pregunta, había algo que tenía la moneda, tenía la imagen de César. Pero ¿qué tiene la imagen de Dios? Porque dice: dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tiene la imagen de Dios? Dice Génesis en el capítulo 1 que fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué es de Dios entonces? Amén. ¿Estás entendiendo? Quiero leerte la frase exacta con la cuando se escribió esto para que entiendas la connotación. Cuando se escribió Génesis en griego, la palabra que se usó para que sea hecho a su imagen y semejanza fue la palabra eikon. Conmigo, eikon. Eikon significa imagen, pero significa también, para poder decir, representación. Cuando escribieron Génesis capítulo 1, ¿sí? Decía la palabra eikon. ¿Ven? Que era la representación de que estoy hecho a la imagen de Dios. Es una representación de Dios, ¿sí? En mí. La misma palabra que usó Jesús cuando les dio la explicación de la moneda, volvió a usar la palabra eikon. Y ahí te das cuenta de lo que realmente Él está queriéndoles decir. Les está diciendo: denle en este mundo terrenal, désenlo a César, désenlo. Yo no tengo nada que ver con este mundo terrenal, con este sistema corrupto. Pero denle a Dios lo que realmente le pertenece a Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? Amén. ¿Qué le pertenece a Dios? Tu corazón. Él quiere tu mente, tu alma, tu espíritu. Quiere tu corazón, Él quiere tu vida. Amén. Entonces dale a Dios lo que es de Dios, porque fuiste hecho a su imagen y semejanza. Y aunque quieras negarlo, es como esa ficha, aunque quisieran negarlo, que ahí no aparece Tiberio César. Aunque quieras negarlo, mi hermano, tienes toda la imagen de Dios en tu cara. Tienes toda la imagen de Dios en ti. Aunque quieras pararte al espejo y declarar cosas negativas de tu vida, sigue latiendo y sigue retumbando en el cielo la verdad de decirte: eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Amén.
Esa es la diferencia. Por eso no se pierda los estudios, ya vio todo lo que hemos aprendido. Y regresando, vamos a ir a Génesis. No permite, me estoy adelantando. Vamos a ir a Isaías capítulo 43, verso 4. Y esto es algo que va a conectar con el tercer fin de semana. Y es entender el valor correcto que produce una vida correcta delante de Dios. Dice Isaías capítulo 43, verso 4. Dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios nos ama y nos ama a todos por igual, pero hay principios del reino que por mucho amor que Dios tenga, Él no puede evadir esos principios y saltárselos para hacerte un bien si tú has tomado una decisión totalmente errónea. Esto traducido te puedo decir: Dios no puede hacer que tú escapes de tus propias consecuencias. Si tú tomas malas decisiones, van a venir las malas consecuencias. Que Dios te puede acompañar en el proceso, te va a acompañar. Que te va a reconfortar, que va a estar contigo y no te va a dejar porque es fiel y justo, lo va a hacer. Pero no puede evadir las consecuencias por ti, porque eso sería negar su propia naturaleza, porque su palabra dice que Él es justo. Y alguien justo aplica justicia por igual aunque su corazón esté dolido. Es por eso que Él necesitaba hacer el sacrificio perfecto, porque aún siendo Dios, Él no podía burlar el hecho de que habíamos pecado y merecíamos la muerte. Entonces la única opción para Él es: dijo, tengo que morir por ellos. Si yo muero por ellos, no estoy negando mi misma naturaleza, mantengo mi justicia, mantengo mi pureza, pero les doy una nueva oportunidad de que vuelvan y entren al lugar santísimo y que volvamos a tener amores. Amén. Pero muchas veces nosotros confundimos la bondad de Dios con que Dios, por favor, ayúdame, Señor, que no me agarren en esta, Señor, robando, por favor. ¿Crees que esa oración va a llegar? Señor, ten misericordia, por favor. Tú sabes que hiciste algo, que no me cachen, Señor, que no me cachen, por favor. Dirá Dios: hijo, no puedo hacer nada. Son tus malas decisiones. Lo que puedo hacer es amarte, lo que puedo hacer es acompañarte cuando las decisiones lleguen, porque van a llegar. Tan cierto como que hoy la luna, tan cierto como que hoy va a oscurecer y va a ser de noche, te puedo decir así de cierto es que si estás tomando malas decisiones, van a llegar las consecuencias tarde o temprano. Amén. Y es por eso que vuelvo a lo mismo la riqueza de esta serie. Es imposible que haya una transformación en la vida si no somos brutalmente honestos con nosotros mismos. Amén. Solo tú sabes ahí en el interior qué es lo que tienes que dejar, qué es lo que tienes que cambiar, qué es lo que tienes que entregar delante de Dios y empezar a trabajarlo. Solo tú lo sabes. Que dile que tienes a la par. Ya no te hagas el loco, hombre. Confrontalo, trabajalo de raíz. Deja de podar las ramas cuando se trata de cortar la raíz. ¿Eh? ¿Y qué dice este versículo que acabamos de leer? Porque muchas veces el mundo nos dice que valemos por lo que tenemos, valemos por cómo lucimos, valemos por cuánto producimos, valemos por qué conducimos, en dónde vivimos. Y Dios te dice desde Isaías 43:4: porque en mis ojos fuiste en gran estima. Puedes regresar al versículo, por favor. Dice: en mis ojos fuiste en gran estima, pero luego dice algo muy importante. Dice: porque fuiste ¿qué? Honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti. Amén. Preocúpate primero, antes de cualquier otra cosa, por ser honorable para Él. Vivir una vida de honor para Él. Tratar de honrarlo. La palabra honorable viene de la palabra honra. Trata de honrarlo en tus decisiones. Trata de honrarlo en cada paso que das en tu vida. Trata de honrarlo en cada decisión que tomas en tu vida, en cada acción que tienes con el vecino, con el hermano, con la hermana. Antes de que vayas a contestar, antes de que vayas a responder, antes de que vayas a hacer, dirás: ¿será que esto honra al Señor? ¿O me estoy honrando a mí mismo? Amén. Jesús no murió para que fueras valioso. Quiero que entiendas eso. Jesús no vino a morir porque dijo: ok, aquel no es valioso, necesito morir para que ya sea valioso, para darle un valor. No, eres ya valioso porque Jesús murió por ti. Es distinto.
Tú ya eres valioso para Él. Y Él lo vino a reafirmar con su muerte. Ahora quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 6, verso 4. Gálatas capítulo 6 y el verso 4. Y esto conecta con el cuarto tema que hablamos en esta serie. Y es cuando descubres quién eres, dejas de competir. Gálatas capítulo 6, verso 4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en qué, en otro. Pero ¿cuál es el primer paso para poder llegar a esto? Es así que cada uno ¿qué? Sométase a prueba a su propia obra. Amén. La comparación termina donde la identidad comienza. La comparación termina donde la identidad comienza. Cuando yo empiezo a tener una propia identidad en Cristo, no me fijo en qué está haciendo el resto. Cuando yo empiezo a tener una propia identidad en Cristo y empiezo a descubrir mi caminar en Cristo, no necesito imitar otros caminares, no necesito imitar otras vidas, no necesito querer y anhelar lo que otros tienen, porque sé que Cristo tiene algo para mí que es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Amén. Moisés nunca intentó ser Abraham. Juan nunca intentó ser Pedro. Josué, a pesar de que el pueblo le recriminaba, y dice que al principio, cuando ustedes vieron la transición, cuando Josué toma el control después de que Moisés no está, el pueblo no estaba de acuerdo. El pueblo extrañaba a Moisés. Es más, lo salían a buscar y no lo encontraban, hasta que Dios le confirmó que ya no estaba. Pero Moisés, el pueblo lo extrañaba y le recriminaba a Josué día y noche que su liderazgo no lo reconocían. Seguían pidiendo el liderazgo de Moisés. Y llega un punto donde Josué tiene que tomar su propia identidad, es donde Dios le da esa palabra poderosísima que todos le hemos tomado como rema en nuestra vida. Amén. Pero antes de ese toque que Dios le da y esa palabra que le da a Josué, él estaba dudando, porque decía: no le llego ni a los talones a Moisés. Decía: ¿cómo, Señor, voy a dirigir este pueblo si yo no, nunca me usaste para abrir el mar, nunca me usaste para darle maná a este pueblo, nunca me usaste, hiciste maravillas y milagros a través de Moisés? Pero Josué entiende que nunca fue Moisés, fue Dios todo el tiempo, y que así como lo había hecho con Moisés, lo iba a hacer con él, si él se doblegaba y él permitía que Dios lo usara. Y es cuando le da esa famosa oración que te decía, cuando le dice: esfuérzate, Josué, esfuérzate y sé valiente, y no temas, porque yo, Jehová tu Dios, voy delante de ti. Amén. Y ahí es donde Josué entiende y dice: no necesito ser Moisés, yo tengo mi propio llamado, yo tengo mi propio plan con él. Él tiene algo para mí que es bueno, agradable y perfecto. Y es donde Josué se arma de valor y conquista la tierra prometida en un proceso que todos conocemos. Déjate de comparar. Vamos a Salmos capítulo 139, verso 13. Salmos capítulo 139, el verso 13. Vamos a leerlo juntos. Y dice así. Capítulo 139 y el verso 13. ¿Lo tienes? Amén. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy ¿qué? Creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena. Al despertar y aún estaría contigo.
Oh Dios, si tan solo mataras a los malvados, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan los que te rechazan? El odio de lo que les tengo no tiene límite, les cuento entre mis enemigos. Mira cómo cierra ahí la parte que yo te leí hace un rato. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce ¿qué? Mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende y guíame por el camino eterno. Qué linda esta oración de David. Qué bonito cómo se ve la cercanía de este hombre al corazón de Dios. Cuando le dice Señor, cuando cierra con esto, digo, wow. No cabe duda que David vivía en su presencia. Cuando le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. ¿Cuántos necesitamos recordar esto de parte de Dios? ¿Cuántos necesitamos entender hoy, esta mañana, que no es que vamos a ser más valiosos, el valor ya está en nosotros? El problema es que sigues tratando de verte en un espejo roto, sigues tratando de vivir tu vida en base a lo que te han dicho y has olvidado las promesas de lo que Dios te ha dicho, lo que Dios dijo de ti, lo que Dios ya decretó de ti. Hablábamos el viernes y hay algo muy lindo, y es cuando la vida nos golpea, cuando estamos siendo distraídos, cuando hemos perdido la noción del valor que tenemos delante de Él, cuando hemos perdido la esperanza que Dios tiene cosas de bien, cosas hermosas para nuestra vida. Hay una clave poderosa, y lo decíamos hoy que orábamos, y es el Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo está en las iglesias muchas veces infravalorado. Perdón que lo diga así, pero hemos olvidado que el recurso más hermoso que Cristo nos dejó antes de partir es: he aquí les dejo un consolador, que es el Espíritu de Dios, el cual gime Abba Padre. Y este Espíritu es aquel que nos ayuda a interpretar la palabra de Dios, que nos da discernimiento, que nos recuerda cuando estamos tomando cuando tú estás tomando una mala decisión y sientes esa espinita de decir, no estoy haciendo lo que estoy haciendo, no está bien. ¿Quién crees que es? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios el que habita en el corazón de los hijos. Así que yo quiero darte una clave poderosa. Cada vez que te sientas confundido, cada vez que no sepas qué decisión tomar, cada vez que no sepas qué hacer, tráelo a la luz del Espíritu Santo. Primero a la luz de la palabra, porque dice su palabra, bien dice que su palabra es luz a nuestros pies. Pero también llévalo al Espíritu Santo y dile audiblemente: Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, hazme saber cuál es la decisión correcta. Espíritu Santo, ayúdame a tomar las buenas decisiones, no con mi mente, sino ayúdame, Espíritu Santo. Y te aseguro que el Espíritu Santo va a orar. El Espíritu Santo va a orar en esa mente, en ese corazón, y va a direccionar tus pasos, así como direccionaba a los de David cuando él clamaba. Dile: Espíritu Santo, examina mi corazón, examina mi mente, examina mis intenciones y alínealas, Señor. Y cierro con esto. Dios no está reparando una versión vieja de ti. Dios está haciendo una versión totalmente nueva. Amén. Y tienes que cerrar esta serie sabiendo que eres, dice bien su palabra, porque nueva criatura en Cristo somos. He aquí, todas las cosas viejas pasaron y todo fue hecho ¿qué? Nuevo. Amén. Así que yo quiero hoy, antes de cerrar la serie, quiero que declares conmigo esto. Y conmigo: la vida me pudo golpear, el rechazo me pudo doblar, el pecado me pudo ensuciar, la comparación me pudo marcar, pero eso jamás cambió el valor que tengo delante de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son valiosos en Cristo Jesús?
Todo este mes se trató de acerca de sanar emociones, sanar el corazón, sanar la mente. Esta serie no se trata de que te sientas mejor. Esta serie no es una aspirina. Esta serie no es para que salgas tú así, ay, bueno, ya me dijeron que bueno, no. Esta serie es para confrontarte, que seas brutalmente honesto y que tomes las decisiones que tengas que tomar. Deja de darle larga, deja de esperar. Amén. Lo hemos hablado. Imagínense, el pueblo de Israel vagó por 40 años una distancia que tomaba 40 días. 40 días si hubieran caminado en línea recta, y caminaron por 40 años en círculos. ¿Cuántos de nosotros llevamos años y años y años evadiendo una decisión, evadiendo atacar el área que tenemos que atacar, evadiendo el ser brutalmente honestos con nosotros? Amén. Dile que tienes a la par antes de cerrar, que no te tome 40 años, dile. No tenemos tanto tiempo. Y vamos a cerrar con 2 de Corintios capítulo 3 verso 18. Y quiero que lo declares para tu vida y conmigo. Léelo fuerte. Y por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ponte de pie, mi hermano. Ponte de pie y dejemos que el Espíritu Santo sea. Dejemos que sea el Espíritu Santo en este momento. Y es que la meta de Dios nunca fue solamente sanar tus heridas. La meta siempre fue restaurar su imagen en ti. No tu propia imagen, su imagen en ti. Eso es lo que Él quiere. Amén. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos en la sociedad. Yo hablaba el viernes que lastimosamente, es una bendición tener acceso a tanta información, pero estamos rodeados de tanta gente que se hace llamar influencer. Y eso es un rol muy, muy delicado, porque un influencer, ¿qué hace? Da influencia sobre las personas, tiene una influencia sobre sus decisiones, sobre lo que compran, sobre lo que dicen. Y mucha de esta gente nos sale con la famosa frase o lo que hemos oído de el amor propio. Tú eres primero, el amor propio. Pero el amor propio es una falacia, y el amor propio es egoísta y vacío si no nace primero del amor a Cristo, porque es imposible amarme si antes no he percibido y he sentido el verdadero amor de Cristo en mi vida. Porque el amarme a través de cómo Él me ama me hace amarme de un amor perfecto. Amén. Pero cuando humanamente hablamos del amor propio, ese amor propio se vuelve egoísmo, se vuelve ego. Amén. Es muy distinto. Y estamos en una sociedad donde nos han vendido esa falacia todo el tiempo del amor propio, que aquí, que tú eres el primero, que tú eres, sí, pero sigue siendo persiguiendo esa misma moneda de Tiberio César, ese amor propio persiguiendo un sistema corrupto, terrenal y pasajero. Pero Dios tiene algo más hermoso para ti, iglesia, y es lo eterno. No se trata solo de esta tierra pasará. Y sí, Dios te va a bendecir y te va a permitir administrar y vivir bien, pero no para que tú egoístamente te lo quedes, sino para que puedas dar y sembrar en otras personas y decirles: hay un Dios que bendice, hay un Dios que restaura. Pero cuando tu mirada está puesta en la moneda, cuando todas tus metas están puestas en perseguir lo pasajero, en perseguir lo terrenal, es donde tenemos una imagen distorsionada. Porque el día, por ejemplo, que nos falte ese trabajo, se nos desmorona la personalidad. El día de mañana que nos falte el puesto, se nos cae quiénes somos. El día de mañana que no tengamos la casa, se nos viene la seguridad encima. El día de mañana que esa cuenta no esté rebosando, que no tenga 8, 9, 10 dígitos, sino esté vacía, te van a temblar las piernas y no vas a saber ni quién eres en Cristo, porque todo el tiempo tu mirada estuvo puesta en la moneda y no en el dueño del oro y la plata, y no en aquel que me hizo a su imagen y a su semejanza. Amén. Esta serie nos invita a ser brutalmente honestos con nosotros para poder ser transformados.
Hablábamos el viernes y nos reíamos porque decíamos la actitud de los fariseos. Y cuando tú lees a los fariseos, hay mucho fariseo actual que uno cuando lee los comportamientos dice, aún lo sigo viendo en las iglesias 2000 años después. Personas que se saben la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que se niegan a cambiar, que se niegan a ser transformados, se niegan a tener la humildad de venir y acercarse y pedir perdón, se niegan a perdonar. ¿Y de qué sirve que te la sepas entonces si no la pones por obra? Hay una serie que acaba de salir, yo no sé cuántos vieron la famosa serie de The Office, y ahora sacaron una versión que se llama La Oficina, la versión México. Es un poco graciosa esa serie porque cuando tú ves esa serie, no sé los que trabajan en ambiente de oficina, pero uno cuando está viendo la serie uno dice, este podría ser fulanito, este podría ser la fulanita de la oficina, siempre está la que vende catálogos de Avon dentro de la oficina en vez de estar haciendo lo que tiene que hacer, el que llega tarde o el que pasa 2 horas en el baño. Y uno cuando ve la serie, a mí me da gracia porque uno le pone, este podría ser fulanito, este podría ser. Yo me río, digo, cuando muchas veces, no estoy poniendo, pero muchas veces tú lees la palabra y ves fariseos, ves todas esas figuras y uno dice, ¡ala, qué duros! Y una vez uno podría decir, este podría ser yo, este podría ser. Cuando uno se pone en ese espejo, amén. Cuando lees el Evangelio podría ser The Office versión bíblica. Creo que los tiempos que Dios está moviendo a la iglesia en general, al cuerpo de Cristo, son tiempos donde Dios necesita una madurez espiritual a otro nivel de su pueblo. Son tiempos donde no podemos seguir jugando o queremos seguir buscando de Él como si Él fuera una aspirina. Cada vez que tengo un dolor de cabeza busco de Él. Cada vez que las cosas no salen como yo quisiera que salieran, busco de Él. Porque te digo algo, mi hermano, y sonará alarmista, pero es parte, como tus líderes espirituales tenemos que hacerlo. Si no, Dios nos lo va a demandar. Y yo te puedo decir que los tiempos que estás viviendo, yo no tengo la certeza si voy a ver la venida de Cristo en vida o no, no sé. Pero lo que sí tengo la certeza es que son los tiempos postreros. Eso no tengo duda alguna. Basta con tener poco de revelación y leer la palabra y darte cuenta que muchas señales se están cumpliendo. Dios, cuando empezamos este año ¿no? Dios nos habló el 30 de diciembre estábamos todos, y Dios nos habló sobre que iba a iniciar el año. Eso no había pasado, y Dios nos habló sobre que íbamos a iniciar el año con guerras. Y te predicamos acá, ¿te acuerdas? Cuando dijimos que el Sanedrín se había reunido y que habían rumores de guerras y que a las 3 semanas estaba estallando la guerra en Israel. Siento en mi corazón que Dios está trabajando este tipo de series en el pueblo, porque Dios no quiere un pueblo que viva de sensacionalismos. Estamos en tiempos donde muchos del pueblo se ha vuelto emocional. Están más enfocados en quién canta, en que si hay banda o no hay banda. Están más enfocados en quién predica, que sí me gusta, no me gusta, que no han aprendido la esencia de realmente qué es buscar a Dios. Tú puedes ir a iglesias y tener el gran show, pero sales igual. Y no quiero desacreditar, no estoy hablando de ningún ministerio, no quiero que me malinterpretes. A lo que voy es que Dios está volviendo a los principios de su iglesia primitiva. Dios está volviendo a los inicios de esa iglesia que no se separaba de su palabra. Yo lo hablaba el viernes y le decía, por favor, nunca, pero nunca de los nunca pongas tu mirada en un líder, porque nos equivocamos, fallamos, erramos, somos humanos. Y todo lo que tú escuchas en este púlpito, te digo, es tu responsabilidad, no es mía. Es tu responsabilidad que todo lo que escuches en este púlpito, tráelo al filtro de la palabra. Si no está en la palabra, son casacas, diría coloquialmente. Pero si está en la palabra, va a ser viva y eficaz para transformar mi vida. Pero estamos llenos de corrientes espirituales que no sé ni de dónde se las sacan, y estamos llenos, como lo mismo que te digo, hay tanto influencer, incluso que se hace llamar influencer cristiano, y tantas corrientes, y salen hablando muchas cosas que están muy torcidas de lo que la palabra dice.
Está muy de moda el decreta, decreta y decreta. Sí, pero ¿de qué sirve decretar si estoy decretando algo totalmente fuera de lo que es la voluntad de Dios? Tú puedes gritar y decretar y hacer lo que quieras, pero si no hay un cambio aquí dentro, no transformas primero tu vida, no buscas primero su reino y su justicia, Él no puede añadir el resto. Amén. Por eso es que este año Dios nos dio una proclama como iglesia y dijimos: no nos interesa como pastores tener un pueblo entretenido. Tú no estás aquí por entretenimiento. A mí no me interesa entretenerte. Amén. Esto no es entretenimiento. Buscamos un pueblo con raíces profundas para los tiempos difíciles que van a venir, para que aunque los vientos soples no te muevan ni a derecha ni a izquierda, y tú sepas la verdad y tengas tu mirada en Cristo y no me doblegan. Y yo sé la verdad, aunque vengan corrientes, aunque me quieran pintar otras cosas, si no está en su palabra, entonces no lo creo. Y es lo que Dios busca. Dios busca un pueblo maduro espiritualmente con raíces profundas. Por eso es la proclama, dice: raíces profundas para tiempos difíciles, porque los vendrán, mi hermano, los van a venir. Y si tú no estás bien cimentado en la palabra y no estás como esa casa que se pone sobre la piedra angular que es Cristo, y yo construyo sobre la arena y construyo sobre, me van a derrumbar. Pero si yo construyo sobre la roca que es Cristo, nada ni nadie me va a mover, porque mi fundamento es Cristo. Amén. Y esta es la culminación de esta serie. Que lo entiendas. Que lo entiendas. Yo quiero invitarte donde estás a que cierres tus ojos y que deja que el Espíritu de Dios, ese Espíritu hermoso, el Espíritu Santo de Dios hoy reafirme nuestros pasos. Y si hay confusión, si hay una imagen distorsionada, si tal vez durante todos estos años te has visto en un espejo roto, hoy es tiempo de que entiendas que esa imagen que has visto todo ese tiempo no eres tú realmente. Hay una imagen buena, agradable y perfecta para tu vida. Una vez yo predicaba y les decía: la diferencia entre las cosas buenas y agradables que el mundo nos presenta es que no pueden llegar a ser perfectas, porque solo la voluntad de Dios tiene ese tercer ingrediente. Nos da cosas buenas, nos da cosas agradables, pero son perfectas porque no añaden tristeza. Y el mundo nos va a querer distraer con cosas buenas, con cosas agradables, pero no perfectas. Eso solo Dios lo puede dar. Y adoremos un ratito. Yo sé que el Espíritu de Dios nos va a hablar, y que esta serie se trate de hacer un pacto delante de Él y decirle: Señor, hoy tomo la responsabilidad, Señor, de ser brutalmente honesto. Gracias, Señor. Adórale ahí donde estás.